El jueves 14 de agosto pasado, Hydro Aysén presentó en la CONAMA de Aysén su estudio de impacto ambiental para el proyecto Hydro Aysén. Este jueves se cumplen los 5 días hábiles en los cuales la institucionalidad medioambiental tendrá que determinar admisible o no este estudio de impacto ambiental. Luego viene ya todo el proceso donde la consulta ciudadana, a toda la comunidad y, en fin, evaluaciones más profundas sobre el particular. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio Hernán Salazar, gerente de Hydro Aysén. Hernán, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias a usted. ¿Qué pasa si este jueves les rechazan este estudio de impacto ambiental, la admisibilidad del estudio de impacto ambiental? ¿Queda en foja cero todo? ¿Tienen que volver a presentar? Entiendo que más de 10.000 páginas presentaron. La presentación del estudio de impacto ambiental, Matías, tiene un planteamiento preestablecido en cuanto a sus contenidos. Nosotros hemos trabajado por más de 3 años, hemos desarrollado un proyecto muy prolijo, tiene efectivamente 10.500 páginas, es bastante completo, y nosotros confiamos que tiene todos los elementos para ser considerado la admisibilidad. No obstante, esa es una decisión de la autoridad y la autoridad es la que tiene que evaluar y verificar todos estos elementos. Nosotros en ese aspecto nos ponemos a disposición. Sí, ¿el eventual rechazo es apelable de parte de usted o significa que Hydro Aysén queda hasta aquí? Toda presentación de este estilo es siempre apelable, en nuestra opinión, pero nosotros confiamos que nuestro proyecto tiene los contenidos y en caso de tener que... Creo que se han gastado cerca de $12 millones en la presentación, nada más que de este estudio. Por lo tanto, tendrán fe, se han hecho esta inversión en tiempo, en dinero y en contratación de expertos, en fin. La ingeniería del proyecto, Hernán, según estaba leyendo, presenta o establece impactos ambientales y mitigaciones, ¿no es cierto? Estos impactos ambientales, ¿es un eufemismo la chilena decir el daño ambiental potencial que podría tener o presentar Hydro Aysén en la zona? ¿Es daño un impacto? Un impacto es lo que la palabra dice, puede ser positivo o negativo. Y lo que hacen los especialistas cuando lo evalúan, miran objetivo y técnicamente todo lo que significa disponer las obras que se propone al proyecto en un área geográfica que ha sido previamente caracterizada. Y en ese sentido es un trabajo eminentemente técnico y muy objetivo. ¿Cuáles son? Yo estaba leyendo y una lista muy grande de impactos que ustedes mismos en su estudio de impacto ambiental los detallan, pero ¿cuáles son los más importantes para la gente que tiene muchas aprensiones a este proyecto? ¿Cuáles son los impactos más relevantes? ¿Negativos y positivos? Yo diría que los más importantes son justamente aquellos que nosotros hemos considerado en la misma etapa del diseño. Nosotros hemos desarrollado un concepto de diseñar mitigando. ¿A qué me refiero? Que mientras estábamos haciendo la caracterización ambiental, nosotros fuimos recogiendo las principales preocupaciones de la comunidad y una de ellas es disminuir la superficie de los embalses. De tal manera que hemos desarrollado un proyecto ya conteniendo una serie de mitigaciones y tal vez la más importante es precisamente esta reducción que hemos hecho de la superficie de los embalses en un 36% respecto al proyecto del 2005. Al principio, Hydro Aysén planteaba la inundación de ¿cuántas hectáreas? Nosotros consideramos del orden de 9.300 hectáreas el año 2005 antes de iniciar el anteproyecto y hoy tenemos un proyecto de 5.900. Ahora, cuando uno se pone a revisar en la web la cantidad de artículos, columnas, literatura que hay al respecto de esto, uno puede tomar los argumentos de la contraparte y exponerlos. Y creo que eso es lo que tendríamos que hacer en principio. Sus contradictores dicen entre varias cosas, o se oponen a Hydro Aysén entre varias cosas, porque decir que al hacer las 5 centrales que ustedes proponen en este estudio de impacto ambiental, Endesa España y Colbún, que son los propietarios, los que están detrás de Hydro Aysén, que hoy congregan del sistema interconectado central el 74% de la generación de energía, llegarían a monopolizar, dicen ellos, el 90%, y eso les parece preocupante. Primero, ¿ese dato es correcto? Yo creo que las cifras importantes, Matías, aquí son aquellas que significa para el país un proyecto de esta naturaleza. Se hizo una consulta. Pero primero que me decís correcto, ¿quedarían con el 90% de la generación del sistema interconectado central? Yo creo que no. Y le voy a explicar por qué. En nuestra institucionalidad nosotros hicimos la consulta, nuestros accionistas, al Tribunal de la Libre Competencia respecto a la viabilidad para este proyecto. Y el pronunciamiento del Tribunal de la Libre Competencia, habida consideración de todos los elementos que se presentaron, estimó que era adecuado que este proyecto lo desarrollaran
ambos accionistas en esta modalidad, justamente porque permite un desarrollo normal del sector, con algunas precauciones, como por ejemplo al sistema de transmisión permitir el acceso a un tercer interesado eventualmente, si un día de mañana con este sistema de transmisión se necesita evacuar más energía de Aysén. Y en ese aspecto el proyecto hay que mirarlo lo que significa para el país, mayor... Que ellos dicen que este no es un proyecto país, este es un proyecto privado donde se benefician básicamente los accionistas que hoy son Colbún y Endesa España. Esa es la mirada de sus detractores. El concepto país, en mi opinión, lo define la comunidad en términos del valor que le confiere. El proyecto Hidroaysén, una vez que esté plenamente desarrollado, para el año 2020 aproximadamente va a ser capaz de cubrir un 21% de la demanda del sistema interconectado central. Y en ese sentido hay que mirarlo en la contribución a una mayor independencia energética que necesita el país respecto de los combustibles fósiles, que usted ve cómo ha tenido un impacto importante en el precio. También hay que mirarlo en la contaminación. Y en la contaminación ambiental que vemos hoy día en Santiago. Claro, a falta de gas, pero no es el tema, porque ustedes no van a generar con gas. Pero ese es otro problema que se ha generado ahora en la generación con fósiles, ¿no? Sí, interesante el punto, porque el proyecto de Hidroaysén es una contribución importante a los gases de efecto invernadero que podría hacerse cargo de nuestro país en el futuro. Reemplazaría, por ejemplo, 7 centrales a carbón, lo que equivale a sustituir 16 millones de toneladas de CO2 en un año. Volvemos de a poco, le pregunté el porcentaje una vez que si ustedes les aprueban las 5 centrales que ustedes tienen planificadas o que están pidiendo que se les evalúe en los ríos Báquer y Pascua. ¿Qué porcentaje tendría Colbún y Endesa España, o sea, estas dos empresas en el SIC, en el Sistema Interconectado Central? ¿Qué porcentaje lograrían concentrar? Una vez plenamente desarrollado el proyecto, o alrededor de... va a cubrir más o menos un 21-22% de la demanda del SIC del año 2020-2022. 21%, y estas personas dicen que hoy día concentran el 74% de la generación. Bueno, esos números consúlteselos a los detractores que los promueven. Sí, pero son radicalmente distintos entre el 21 y el 74, en fin.